Hola chicos, chicas, bienvenidos a su canal de Asesorías Académicas Aprender. En esta video vamos a ocuparnos de un fragmento de La República de Platón para entrarnos en la dinámica que tiene la sección de lectura crítica. Preguntas liberadas hace poco por el ICFES. Antes de iniciar formalmente voy a darles como unos tips, unas ayudas que les pueden servir mucho para optimizar y contestar muy bien el examen. El primero es que el enunciado de las preguntas lo lean primero que el texto. Esto para poder enfocar y optimizar el tiempo y se puedan concentrar mucho en la relación que van a tener las preguntas y que van a ser más relevantes que otras de acuerdo a las preguntas que les puedan salir. Por ejemplo, a veces les preguntan en el párrafo tercero o en el primer párrafo, entonces saben que tienen que tener más énfasis en ese párrafo que en el resto del texto. Obviamente tienen que leerlo todo, pero darle más relevancia a esa parte. ¿Listo? El segundo es que no se desanimen cuando vean un texto tan largo, que generalmente pues al ser lecturas son solo textos generalmente continuos, sino que tengan en cuenta que van a depender de esa lectura 2, 3, hasta 5 preguntas. Entonces, de un solo texto van a sacar 3, 5 preguntas, cosa que no pasa en el resto de áreas. Y el tercero es que intenten apropiarse del texto, hagan lo suyo. Así va a ser más fácil poder comprender la idea principal que el autor les quiere transmitir y va a ser más fácil, por tanto, porque puedan responder las preguntas. En lectura crítica van a encontrar, a lo largo de todo el ICFES van a encontrar dos tipos de texto. El que es continuo, que son aquellos organizados en oraciones, en párrafos, escritos en prosa o en verso. Pueden ser narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos. Están los que encuentran normalmente fragmentos de ensayos, poemas, crónicas. Y existen los discontinuos, esos los vemos en un video más adelante. Entonces ahora sí, empecemos con el texto directamente. Esto, les repito, es un fragmento de La República de Platón y dice: nadie es justo por voluntad, sino porque tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo: demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslos para observar hasta dónde los lleva cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado de Lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de los cuales divisó dentro de un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Giges llevando el anillo, tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta del engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes y, una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si hubiesen dos anillos como el de Giges, y se diera uno a un hombre justo y otro a un hombre injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente de lo injusto,
sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a hacerlo, no por considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría. Este es todo el fragmento que nos presentan del texto y a continuación miramos las preguntas a ver cómo podemos resolverlas de manera más óptima. La pregunta dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Tengan cuidado con el contradice porque generalmente en el ICFES les presentan este tipo de palabras que lo que les pide es lo contrario a la respuesta correcta. Entonces, la opción A: algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. La siguiente: la injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. Vemos que lo que nos piden es la que contradice las ideas que presenta el autor y no la que es correcta. Entonces, si pueden mirar, la B, la C y la D están acorde con las ideas que presenta el autor, porque la injusticia, pese a que es intuitivamente contrario a lo que se debe hacer, es lo que Platón nos plantea acá como necesario. Actuar con justicia nos brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Tiene que ver con la teoría, que es la última frase que encuentran en el texto. La D: la injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. Es lo mismo, si tienen la oportunidad van a actuar injustamente y no justamente. La que contraria todas estas afirmaciones sería entonces la A, porque dice que algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta, y eso es todo lo contrario. Si tienen el poder y las condiciones para actuar injustamente, lo van a hacer en cualquier caso. ¿Listo? Es por eso que es la A. Miremos la siguiente. De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Entonces, el supuesto subyacente, es decir, lo que está detrás de la afirmación, lo que está detrás de la teoría, que es lo que está afirmando Platón. Miremos la A: la injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. En este caso no puede ser porque está equiparando la justicia y la injusticia, que brindan las mismas ventajas, y esto no es lo que está diciendo Platón. La B: la justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. Es lo mismo, compara la justicia y la injusticia y ambas brindan las mismas ventajas individuales, y esto es falso. C: la injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales. Ahí está diciendo lo contrario, que la injusticia brinda pocas ventajas individuales, mientras que la justicia sí lo hace con mayor ventaja, y esto es contrario. Recuerden, la tesis es que la injusticia de manera individual brinda más ventajas que la justicia. La D: la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda. Si ven, acá hay una doble negación de no y ninguna. Entonces, esto es muy propio del español, pero si miran, lo que dice es que la justicia no va a brindar ventajas individuales que, contrario a la justicia, sí brinda. Lo que nos está preguntando es cuál enunciado subyace, cuál está detrás de la afirmación de Platón, y en este caso es la D. La siguiente: ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la principal del texto anterior? A saber, que cuando alguien actúa justamente, lo hace por obligación y no voluntariamente. Miren lo que les está preguntando: ¿cuál de las afirmaciones de la A a la D constituye una razón a favor de esa tesis principal? A: la gente se ve obligada a actuar justamente. B: solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. C: la justicia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. D: siempre hay una persona que cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones respalda la tesis que ya hemos venido mirando, y es que la injusticia beneficia más de manera individual? Entonces, por esta razón es la D, porque siempre que una persona cuente con la libertad, con el poder, con la forma de cometer injusticia, lo va a hacer.
La 25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? Piénsenlo como un resumen. ¿Cuál de todas las 4 opciones que se les presentan es la que más puede sintetizar la teoría que Platón nos está presentando? A. Alguien que sea justo es un deber que deriva de la conciencia moral que tienen todos los hombres. B. El que sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos. Si miran, esta es la que más se acerca o la que más sintetiza la teoría de Platón, y es que cualquiera que sea justo es por imposición social, mientras que si está solo va a buscar satisfacer sus deseos y buscar sus propios beneficios. Miremos la C. La justicia es una ilusión, ya que lo natural es una persona que busca cumplir sus deseos y alcanzar sus intereses, sin reparar en la igualdad que exige la ley. Recuerden que en el primer párrafo es donde está planteada la teoría de Platón, luego sigue el ejemplo de Giges, y al final, acá está, este es el primer párrafo y acá es donde plantea una especie de teoría. Luego vemos el ejemplo, que es el de Giges, y nos están preguntando justamente es por este primer párrafo. Entonces, por esta razón, la pregunta es que lo que sintetiza realmente la teoría de Platón va a ser esta idea según la cual si estoy en sociedad voy a ser justo, pero si estoy solo me va a ser más provechoso ser injusto. Miremos la C de todas maneras. La justicia es una ilusión, ya que lo natural es que una persona busque cumplir sus deseos y alcanzar sus intereses sin reparar en la igualdad que exige la ley. Esto es contrario, y la justicia no es que sea una ilusión, sino que es una imposición social. La D. La justicia es un ideal inalcanzable, ya que toda persona, por más justa que aparente ser, tiene intereses propios que pueden llevarla a cometer injusticias. Esto podría distraerlos, pero realmente no es que sea un ideal inalcanzable, es alcanzable. En efecto hay justicia y hay sociedades justas, pero la teoría lo que nos está diciendo es que siempre y cuando se pueda cometer injusticias se van a hacer, no que no exista la justicia y nada de esas cosas. Miremos la última pregunta. Dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato sobre el anillo de Giges y cómo lo alcanza? Recuerden el ejemplo de Giges que está en el segundo párrafo. ¿Cómo lo alcanza? Opción A. Promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la injusticia. El caso de Giges muestra cómo obtuvo beneficios. B. Convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Así lo hizo Giges una vez descubrió el poder que le otorgaba el anillo. Si miran, esto fue lo que hizo realmente Giges, un pastor común y corriente como cualquier otro, y una vez tuvo la oportunidad, hizo lo que es impensable para un pastor, que es ir, seducir a su esposa y matarlo para quedarse con todo el reino. Sin embargo, miremos las otras. C. Reforzar en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticias. El caso de Giges ilustra cómo las personas aparentemente justas en realidad cometen grandes injusticias. Esta puede parecer también verdadera, pero esto de aparentemente, lo que les decía anteriormente, Platón no cuestiona la realidad o no de la justicia, en efecto existe, pero de nuevo, solo en sociedad, cuando estamos solos y podemos cometer injusticia, irreparablemente lo vamos a hacer. La D. Persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad. En el caso de Giges, la tentación derivada del poder del anillo doblegó su voluntad. Aquí no se trata de persuadir si tiene o no fuerza de voluntad, sino que sin importar si lo tiene o no, lo que va a hacer es cometer injusticia en busca de su propio beneficio. Esas son las 5 preguntas que tenemos para hoy. Espero les haya gustado el video, gracias por verlo, compartir, suscribirse y darle like. Y recuerden, A Cubo es lo mejor. Bounds.